señores, yo soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy nos acompaña uno de los mejores economistas que conozco y que conozco personalmente hace ya varios años, pero cuyo trabajo sigo desde hace muchos más. Este economista argentino, de los buenos, se desempeña sin descanso en muchos campos de la economía, pero sobre todo en teoría monetaria, macroeconomía del capital y macroeconomía comparada. Se ha formado en la Universidad de Buenos Aires, luego hizo su maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE, también en Buenos Aires, y más tarde, en 2009, recibió su título de doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, bajo la dirección del profesor Jesús Huerta de Soto. Ha escrito varios libros que se utilizan como textos base de estudio en varias universidades de Iberoamérica, como En búsqueda del pleno empleo, Elementos de Economía Política y La Escuela Austriaca desde adentro, en 3 volúmenes. También ha recibido varios premios como de la Mont Pelerin Society o el de Caminos de la Libertad en México, y hoy se desempeña como docente en la Universidad Nacional de La Pampa, como profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín, en el Centro de Estudios OMA, en el Swiss Management Center University, y además está encargado de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, de la cual hablaremos un poco más adelante. Contribuye con columnas de coyuntura económica de manera regular en Infobae, El Cronista, el Cato Institute, Economía para Todos, Libertad Digital, el Pan Am Post, entre varios otros. Además, yo he sido su estudiante virtual hace ya varios años, pero hasta aquí con la introducción, porque si sigo voy a aburrirlo a él mismo. Nuestro invitado de hoy es nadie menos que mi buen amigo Adrián Rabier. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder y Mercado. Hola, buen día Mauricio. Es un enorme placer participar de este espacio que manejás. Te felicito por ese espacio también. Y bueno, es un placer conversar contigo de los temas que tanto nos apasionan, entre la macroeconomía, la política monetaria, las inversiones, las macrofinanzas, como le decimos. Así que encantado, conversemos. Encantado de tenerte aquí. Hoy vamos a conversar sobre varias cosas, de mucho, pero que con mucho interés, sobre todo en materia de política económica, con un enfoque muy poco convencional, sobre todo para entender dónde está hoy la economía global, de dónde viene y sobre todo hacia dónde va por todo lo que se está haciendo, por todo lo que la gran mayoría de gobiernos alrededor del mundo están haciendo. ¿Qué se puede o qué se podría esperar? Lo primero que quiero preguntarte, Adrián, y para aprovechar de tu tiempo al máximo, es, hay momentos en los que hablas mucho de, antes de hablar de macroeconomía, de microfundamentos, de que la interpretación macroeconómica que tú tienes es fundamentada o fundada, mejor dicho, en microfundamentos al mismo tiempo. ¿Qué son estos microfundamentos? ¿De qué se tratan exactamente? Bueno, esto nace un poco con las ideas de Friedrich Hayek en los años 1930, en su famoso debate con Keynes, donde por un lado Keynes pone todo el foco en los agregados, en el modelo de demanda agregada, en consumo agregado, inversión agregada, gasto público agregado, y Hayek de alguna manera manifiesta que nos estamos perdiendo, que debajo de esos agregados hay microfundamentos, hay precios relativos, más allá del nivel de precios, hay una estructura de la producción, más allá del Producto Bruto Interno, una estructura de la producción que por supuesto requiere un análisis complejo de lo que es la teoría del capital, heterogénea, subjetiva, dinámica, que en definitiva nos permite ir más a fondo respecto de las cuestiones macroeconómicas. Ya desde los escritos de Karl Menger, de Eugene von Baber, y cito autores por si aquellos que nos están escuchando quieren ir a las fuentes y leer material en esta materia, hay un libro justamente de Eugene von Baber llamado Capital e Interés, escrito allá por 1900, que un poco muestra esa estructura del capital y esa vinculación con los tipos de interés y estos microfundamentos. Y la idea básicamente es distinguir entre dos procesos. Uno es el proceso de formación de capital basado en ahorro, que da lugar a un crecimiento económico genuino, sostenible en el tiempo y demás. Y otro es un proceso que parte de una expansión crediticia, una política de liquidez como la que hoy vemos en gran parte del mundo ante la pandemia, que a veces genera un proceso de auge insostenible
en términos de Roger Garrison, famoso por un libro más moderno del año 2001, Tiempo y Dinero, o Time and Money, fue traducido también al español. Bueno, ese libro un poco muestra estos dos procesos. Uno en ahorro, donde el ahorro, por un cambio en la preferencia temporal de una cantidad de personas dentro del mercado, genera disponibilidad de recursos para que los inversores puedan llevar adelante proyectos de inversión, y eso a su turno va generando formación de capital, crecimiento, actividad económica, empleo y demás. El ahorro es muy importante, es el motor, decimos, del crecimiento económico. Y del otro lado, entonces, este crédito creado, que en lugar de ser el crédito de transferencia que va de ahorristas a inversores, es un crédito creado que va de un banco central a las manos de los inversores directamente y sin generar un recorte, digamos, de consumo, una baja en el consumo temporal para habilitar recursos, para invertir, como en el caso inicial. Lo que vemos acá es un crédito creado que en definitiva puede dar lugar a un auge, puede generar un círculo virtuoso de inversiones, auge en la bolsa, bueno, empleo también, actividad, mejoras salariales, pero que en algún momento, dado que esa baja en la tasa de interés no obedece a cambios en preferencia temporal y ahorro, sino que obedece a una política crediticia creada por el Banco Central y no se puede sostener en el tiempo porque sus microfundamentos son muy débiles y de hecho rompen la identidad entre ahorro e inversión, ese proceso termina dando lugar a un auge insostenible. Un auge caracterizado por etapas, donde vemos justamente inversiones en las etapas cercanas al consumo, también en etapas más lejanas al consumo, como puede ser la minería, el petróleo, es decir, hay recursos disponibles para invertir en muchos lugares. Mises, Hayek, acá hablan de mala inversión, porque es una inversión que no viene fundada en ahorro, sino en esa decisión del gobierno o la autoridad monetaria en crear crédito, y al distorsionar esa información que transmiten los precios, o que en este caso transmite la tasa de interés, se genera un rompimiento en esos microfundamentos de la identidad de ahorro-inversión y dan lugar a un proceso que no es genuino, que no es sostenible y que en definitiva termina con una fase de crisis y depresión. Es decir, tú como experto en teoría monetaria, en macroeconomía y ciclos económicos fundamentalmente, ¿cómo puedes resumir la causa detrás de las crisis económicas generalizadas? ¿Cómo lo interpreta la Escuela Austriaca de Economía, a la cual tú te adscribes o a cuyo pensamiento tú te adscribes de alguna forma? Al mismo tiempo, ¿cómo se diferencia en términos generales de la escuela keynesiana o la monetarista de Milton Friedman? ¿Se parecen mucho más o se diferencian mucho menos entre ellas? Cuéntanos un poco más sobre las causas de toda crisis económica generalizada. Supongamos que yo quiero construir un edificio de 100 pisos, entonces hago una evaluación de un proyecto de inversión, busco apalancarme en el sistema financiero, busco créditos en los bancos, con esa tasa de interés evalúo los ingresos y egresos del proyecto, pero cuando descuento ese flujo de ingresos futuros y los costos y demás hacia el presente, veo que el proyecto de inversión no es rentable. Entonces, básicamente digo, este proyecto no se inicia, no hay recursos para este proyecto hoy porque las tasas de interés son demasiado elevadas para financiarlo. Ahora aparece un banco central, y el Banco Central, con una política de liquidez, reduce los tipos de interés a cero. Incluso en términos reales pueden ser negativos por un tiempo. Yo, ante ese escenario de enorme liquidez, hago mis cuentas nuevamente, pero ahora sí, esos flujos futuros y gastos, costos, etcétera, los traigo al presente con una tasa de interés más baja, y entonces me resulta que ahora sí es rentable. Entonces ahí nace algo muy importante, y es que desde los microfundamentos nosotros comprendemos la idea de que los precios comunican información. O sea, si hablamos de oferta y demanda en un mercado de bienes, mercado de carne, mercado de granos, mercado de cualquier commodity, entenderemos que el precio de esos commodities viene dado por la oferta y la demanda. Entonces, a partir de la información de ese precio, vamos a dar un ejemplo. Supongamos en Argentina es muy importante la soja. Entonces, yo puedo ser un productor agropecuario y hago una producción de soja, veo el precio de mercado, me parece que es bajo, entonces puedo guardar esa soja en un silo. Entonces, ahora voy a la pizarra, digamos, de los precios internacionales de los commodities,
Supongamos que en Estados Unidos hubo una inundación en las tierras que cosechaban soja, supongamos que hubo incendios en los campos y se arruinó la cosecha de Estados Unidos. Dado que la oferta se contrae, el precio de la soja sube porque la oferta es menor. Yo en La Pampa no tengo idea por qué el precio internacional de la soja está subiendo. Puede ser por malas cosechas en Estados Unidos, puede ser porque una clase media que se está formando en China demanda más soja, puede ser que demanden soja para energía, puede ser que Europa, Brasil, demanden más soja para alguna cosa, digamos, y en definitiva la mayor demanda o la menor oferta generan un impacto que el precio sube. Bueno, el agente que está viendo que el precio de esos commodities sube, no le importa cuál es el fundamento de la suba. Lo que yo veo es que el precio sube y eso es suficiente para mí, que tengo muy poca información sobre lo que ocurre en este mercado, que es enormemente complejo por la cantidad de actores que operan. Ese precio sube y al subir el precio lo que me están comunicando es hay una oportunidad acá de salir a vender esa soja que yo tenía guardada en el silo porque hay mercado para esa soja. Entonces yo salgo a vender a un precio más alto. Esto lo que nos está diciendo es que los precios comunican información y en definitiva nos están diciendo que nos permiten tomar decisiones como si tuviéramos mucho más conocimiento del que realmente tenemos. Bueno, en el mercado de créditos es lo mismo. El mercado de créditos tiene una oferta, que son los ahorristas, y tiene una demanda, que son las empresas o los inversores que quieren llevar adelante proyectos de inversión. La tasa de interés surge de la dinámica de oferentes y demandantes en el mercado de ahorros o de créditos. Entonces, si de repente toda la gente ahorra, el aumento en el ahorro reduce el tipo de interés y esa tasa de interés que baja comunica información a los inversores diciendo, ahora sí, salgan a invertir porque hay crédito. Bueno, ¿qué pasa si en este proceso se mete la autoridad monetaria y genera una política de enorme liquidez? Baja la tasa de interés y yo, empresario, digo, bueno, ahora puedo construir el edificio de 100 pisos. Salgo a construirlo, pero el problema es que no hay ahorros reales detrás del proceso. Hay una política, quizás bien intencionada, de crear crédito, de que la gente invierta, de que haya empleo, pero no hay fundamentos para ese proceso. Entonces, finalmente, lo que vemos ante esta situación es que ese crédito creado por el Banco Central confunde a los inversores, que creen tener recursos cuando en realidad no lo tienen. Con lo cual, lo que vamos a ver es que estos inversores salen a invertir, salen a generar proyectos de inversión, pero eventualmente el crédito, la tasa de interés empieza a subir, la tasa de inflación empieza a subir, y ante el aumento en la inflación, en general los bancos centrales elevan la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, el proyecto de inversión inicial que parecía ser rentable no lo es, entonces dejamos los proyectos a mitad de camino y tenemos una fase de crisis y depresión que termina por cambiar el ciclo económico de una fase de crecimiento o auge insostenible que en definitiva termina en una crisis y depresión. El problema son, digamos, la distinción fundamental que el analista, el inversor debe hacer de un mercado y otro es, este mercado es sostenible, genuino, no es populista, digamos, es sostenible en el tiempo. Este otro sí es un auge insostenible que va a terminar en una crisis y en una depresión. Creo que es muy importante detectar esas etapas del ciclo económico, en qué fase del auge estamos, porque finalmente la dinámica que vamos a terminar viendo en el mercado bursátil, en un mercado inmobiliario y en lo que rodea en definitiva las inversiones depende mucho de la política monetaria, por ejemplo, de un Banco Central Europeo, de una Reserva Federal, y en particular, creo yo, de la Reserva Federal. Keynes decía que el origen de las crisis económicas generalizadas, así como la crisis de 1929 y la que se extendió hacia los años 30, es que los empresarios en general simplemente se deprimen y dejan de invertir. Entonces hay que estimular la demanda agregada, reduciendo justamente arbitrariamente aquellas tasas de interés. Por un lado, y por el otro, los monetaristas dicen que se hubiera evitado una crisis como la de la Gran Depresión si es que el Banco Central o la Reserva Federal en este caso hubiera intervenido inyectando liquidez en la economía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál está acertada? ¿Cuál no está acertada? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos llevar esto al mismo tiempo hacia el campo de
la gran recesión. Es decir, porque la operativa que implementó Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal en ese entonces, en 2008, 2009 y para adelante, fue inspirada en teoría en lo que dijo sobre todo no Keynes, sino Milton Friedman. ¿Qué opinión te merece al respecto de todo esto? Bueno, a ver, Milton Friedman separaba entre la buena economía y la mala economía. Y a mí siempre me gustó esa distinción. Yo creo que la buena economía es Hayek, la mala economía es Keynes, y Friedman está en el medio, entre ambos. Entonces hay cosas que son muy acertadas en Friedman y creo que hay que marcarlas, y otras que son equivocadas y también hay que marcarlas. Más en esta, digamos, conversación sobre los fundamentos macroeconómicos y no tanto en la ideología liberal de Friedman, con la que en general coincido. A ver, cuando uno mira el modelo keynesiano y la idea de estímulo en la demanda agregada y demás, hay una serie de críticas que en general los economistas ya creo que coinciden y lo han marcado en numerosos escritos, como por ejemplo entender que si estoy en una crisis del 30 o en una gran recesión como la del 2008, claramente ante la enorme incertidumbre de la crisis que se está sufriendo, nosotros lo que vemos es un consumo que está a la baja, la gente tiene incertidumbre y consume lo menos posible. Los inversores ante la incertidumbre deciden esperar, entonces invierten lo menos posible y esperan, están expectantes, con lo cual atesoran dinero, tanto todo el sector privado atesora dinero y no sale a invertir inmediatamente. Entonces lo que tenemos ahí es una demanda agregada que se contrae. Esa caída de demanda es lo que en definitiva preocupa a Keynes, y él dice, las grandes crisis económicas se deben a una insuficiencia de demanda agregada. ¿Cómo salimos de esto? No va a ser a través del sector privado, porque el sector privado, ante la incertidumbre, espera. Necesitamos un shock de demanda, y eso viene por el lado del gobierno. El problema que tantos economistas ortodoxos le han marcado a los heterodoxos keynesianos es que ese estímulo de la demanda agregada no puede surgir de la nada. Cuando el gobierno construye un puente, construye autopistas, hospitales, escuelas y genera un gasto público determinado, todo ese gasto necesariamente proviene del sector privado. O sea, si el gobierno va a generar un gasto público a partir de un impuesto al consumo, va a caer el consumo privado y el gobierno va a poder elevar el gasto público. Si el gobierno pretende gastar a través de un impuesto a las ganancias de las empresas van a reducir sus reinversiones en los proyectos empresariales donde fueron eficientes y donde lograron ganar dinero, y vamos a elevar el gasto público improductivo en áreas que posiblemente el mercado no valora. En definitiva, estamos redirigiendo los recursos de donde son productivos a donde son improductivos, lo cual en definitiva no solo que implica aumentar el tamaño del Estado a costa de achicar el tamaño del mercado, sino que además generamos ineficiencias en el mercado, mala distribución, mala asignación de recursos, lo que en definitiva se paga con más pobreza y más problemas. Entonces, el primer punto es, el keynesiano tiene que entender, y los gobiernos tienen que entender, que los componentes del modelo de la demanda agregada no son independientes unos de otros. Más gasto implica necesariamente menos consumo privado y menos inversión privada, y creo que esta es la principal crítica al keynesianismo. Por otro lado, hay que entender, en términos hayekianos, la fatal arrogancia que caracterizaba a Keynes de creer que él podía controlar y regular los mercados. En esto hay que hablar de cómo una mano invisible coordina los mercados, cómo hay un conocimiento disperso en los mercados, que en definitiva permiten que el mercado funcione como funciona. O sea, esto implica más un detalle microeconómico que llevaría tiempo explicarlo, pero que en definitiva lo que decimos es que hay una coordinación en los mercados, guiado por el trabajo de los emprendedores, que se guían a su vez por la información que proviene de los precios en los distintos mercados, por las tasas de interés, por las ganancias y las pérdidas que hay en la economía real, que en definitiva guían los proyectos de inversión. Si yo salgo a invertir en un negocio y me va mal y pierdo dinero, gracias a las pérdidas contables, me doy cuenta de que ese proyecto no es valorado por el mercado y tengo que discontinuarlo. O sea, la señal que me da el mercado gracias a la contabilidad es decir, este negocio no es rentable, el mercado no lo está apoyando. Ahora, si gano mucho dinero, si invierto en un negocio y gano mucho dinero
el mercado me está diciendo esto sí, esto es lo que queremos. Entonces yo vuelvo a reinvertir y vuelvo a ganar dinero en ese negocio. Bueno, esos mecanismos de precios, tasas de interés, ganancias y pérdidas, entre otros, son los que permiten que el mercado sea mucho más eficiente que la asignación que el Estado puede conseguir. Bueno, yo creo que Keynes, en gran parte, poniendo la atención en los agregados, se perdió estos microfundamentos. No hay en toda la teoría general y tampoco en sus libros previos un análisis de los microfundamentos en los que Hayek pretendió enseñar a Keynes por dónde debería ir el análisis económico. Milton Friedman en los años 70 termina diciendo, hoy somos todos keynesianos, porque en cierta medida lo que trata de hacer es ganarle a Keynes la batalla en su propio juego, en el juego de los agregados. Y la verdad es que Friedman tampoco entendió los microfundamentos macroeconómicos que Hayek elaboró en su obra de los años 30, que fue premiada con el Nobel en 1974, pero que lamentablemente hoy las universidades en su gran mayoría ignoran. Después, si quieren, hablemos de SEADE, que es una escuela de negocios que sí enseña esto que para mí es la buena economía. Pero digamos que en Friedman el foco sigue estando en la macro, en los agregados, y nada en la teoría del capital, nada en los microfundamentos, y creo que ahí partimos de un error conceptual en el monetarismo, que en definitiva les impide ver algunas cuestiones que los economistas de la escuela austríaca han visto con claridad. Yo siempre digo que el problema de los años 30 era el desempleo, y Keynes vino con una receta para resolver eso en el corto plazo. Era una receta equivocada, pero convenció al mundo, y a los gobiernos en particular, de que tenía una medida para sacar a las economías de la crisis, la depresión en la que estaban. En los años 70 el problema era la inflación, en los años 60, 70 era la inflación, y Milton Friedman vino con las ideas de Irving Fisher, con la ecuación de Fisher, a resolver el problema de la inflación, y la verdad es que gracias al enorme trabajo de Milton Friedman, el mundo comprendió que la causa de una inflación de 2 dígitos, o una inflación como la que tienen Argentina y Venezuela hoy, necesariamente tiene causas monetarias, y controlando los agregados monetarios y colocando metas inflacionarias, el mundo aprendió a controlar la inflación. Entonces creo que ese es un aporte que hay que valorar en Milton Friedman y creo que es muy importante. Ahora, por otro lado, el propio Milton Friedman, cuando miraba la obra de Hayek, decía, Hayek es un liberal que a mí me ha influenciado mucho, le debo mucho a Caminos de Servidumbre, a su filosofía política, pero la macro de Hayek nunca la entendí, decía Milton. Es un libro ilegible, es un mal libro, no se entiende nada. Bueno, yo creo que ahí está el futuro de la economía, o debería estar el futuro de la economía, porque seguimos mirando agregados, seguimos poniendo focos en el nivel de precios, el propio monetarismo con sus propias políticas monetarias, en muchos casos aplicadas por la Reserva Federal, siguen generando ciclos y ciclos económicos, porque siguen mirando una foto que no es la correcta. Entonces Hayek creo que sí entendió esto, creo que Hayek sí puede explicar el problema que tenemos hoy, porque el mundo ya no tiene desempleo, ya no tiene inflación en las grandes economías del mundo. Lo que estamos viendo son ciclos económicos. Y creo que ahí es donde Hayek puso el foco, y creo que siguiendo sus recetas económicas también sus recetas de política económica, podemos entender los fundamentos de los ciclos económicos y resolverlos. Ahora, no sé si los gobiernos van a entender este mensaje y lo van a aplicar, pero sí sería muy importante que los inversores dominen estas teorías para tratar de entender los ciclos económicos que van a seguir sucediéndose en la medida que los bancos centrales sigan haciendo lo que vienen haciendo. Porque la verdad es que en esos ciclos hay grandes oportunidades de inversión para generar. ¿Qué fue lo que realmente sacó de la crisis a la economía de Estados Unidos, de la Gran Depresión? ¿Cómo terminó y gracias a qué? Bueno, hay muchos mitos en torno a la Gran Depresión. La primera pregunta es sobre sus causas. Keynes dirá que había una insuficiencia de la demanda agregada y pondrá el foco en lo que vino después, pero la realidad es que no hay en Keynes una explicación sobre el fundamento de la crisis del 30. En todo caso, hubo mal humor de los mercados y una decisión de esos espíritus animales de dejar de invertir y la economía cayó en una crisis. Y sí, Keynes tiene un mensaje muy claro para salir de ahí, que es con un rol activo y presente del Estado.
Cuando vamos a Milton Friedman, el problema es la gran contracción que va de 1929 al 33. Entonces pone el foco en esa contracción secundaria de dinero basado en un fuerte atesoramiento que se da, lo que provoca mayor demanda de dinero, caída en la velocidad de circulación del dinero, y en definitiva, como la autoridad monetaria no expande el crédito, entramos en una fase de contracción crediticia que termina dando lugar a deflación de precios y crisis económica. En términos de la ecuación cuantitativa del dinero, MB igual P por I, Y, lo que estamos diciendo es, la velocidad de circulación cae, la masa monetaria permanece constante porque el Banco Central no sale a expandir, y en definitiva la caída de precios, deflación y la caída de actividad, quebraron 10.000 bancos en la década del 30, provoca la crisis. Entonces Friedman de alguna manera lo que decía es que en ese escenario había que aumentar la masa monetaria. Y en ese sentido yo creo que hay un consenso entre un Hayek, un Friedman, un Keynes, de que en ese contexto tan particular inyectar liquidez hubiera sido la receta adecuada para mantener cierto equilibrio monetario. Después podemos profundizar en esto. Ahora, sobre la salida de la crisis, la verdad es que hay un mito de que el New Deal y las políticas de demanda sacaron a Estados Unidos de la crisis. No es cierto. Si uno mira, por ejemplo, un artículo de Juan Carlos Kachanowski que pueden encontrar en línea que se llama La crisis del 30, verán que el nivel de desempleo en 1937, por ejemplo, era igual al peor dato de desempleo de la crisis del 30. O sea que el New Deal pasó casi una década, la sucesión de políticas de demanda no tuvieron impacto en el empleo, no ayudaron a la economía a salir de la crisis y además hicieron que una crisis más durara toda una década en lugar de ver, digamos, una recuperación más rápida como hubo en otras crisis, en tantas otras crisis en otros países, incluso en Estados Unidos, incluido a inicios de la década del 20, también había habido una crisis fuerte y un rebote muy rápido. Entonces yo creo que más que sacar a Estados Unidos de la crisis, lo sumergieron en una crisis que se llevó toda la década del 30 y recién con la Segunda Guerra Mundial y posteriores cambios en el gabinete y una mirada mucho más pro mercado, la economía de Estados Unidos emerge con una fuerza como la que ya es tan conocida. La verdad es que después de la Gran Depresión, Estados Unidos baja el gasto de una manera muy fuerte. Esto también creo que vale la pena estudiarlo para entender lo que va a venir con la pandemia, ¿no? Con toda la crisis del COVID-19. O sea, Estados Unidos tenía un nivel de gasto público sobre PBI del 10%, la Segunda Guerra Mundial eleva el gasto del 10 al 40%, se da toda la guerra, cuando la guerra termina el gasto público vuelve a ser del 10%. Después se va elevando gradualmente como todas las economías del mundo, pero haber contraído el gasto tan fuerte después de la Segunda Guerra Mundial contribuyó a que el mercado emerja con fuerza. Esto es un poco lo que a mí me preocupa. Cuando uno mira a Argentina, en la crisis del 2002, que fue una gran depresión americana, pero en Argentina, lo que vimos fue un Estado presente que salió a asistir a la gente y el gasto público pasó del 25 al 45% del PBI. Pero terminó la crisis, porque Argentina para el 2008 ya estaba con un nivel de actividad más parecido a la etapa anterior a la crisis, pero en lugar de bajar el gasto de nuevo al 25%, lo mantuvo en el 45%. Ese Estado gigante no se puede sostener y explica los problemas macroeconómicos que Argentina tiene de acá para adelante, con una presión tributaria enorme que asfixia a las empresas, con una enorme emisión monetaria para financiar al Estado, lo que provoca inflación, con un endeudamiento enorme que lleva a crisis de deuda. En definitiva, es cómo hacemos para mantener este gigante, este estado elefantiástico que creamos y que no se puede sostener. Yo creo que vamos a distinguir dos tipos de países post pandemia. Por un lado, vamos a ver países que después de los enormes paquetes de ayuda creados durante la pandemia, mantienen el gasto en niveles elevados y otros que vuelven al gasto público porcentual en relación al Producto Bruto Interno previo a la pandemia. Esas economías son las que van a emerger con mucha más fuerza después de la pandemia, a las otras les costará más recuperar su potencial de actividad. Ya que estás tocando temas, o estamos empezando a tocar temas de actualidad, ¿qué es lo que alguien como Hayek o algunos miembros de quienes puedan adscribirse al pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía, qué piensas tú o qué dicen ellos
respecto de cómo se puede salir de esto. Ya mencionaste algo, el recorte del gasto público, por ejemplo, pero frente a la pandemia, ¿a qué me refiero concretamente? La Escuela Austríaca de Economía dice, para no generar el auge ficticio previo, no hay que reducir arbitrariamente las tasas de interés por debajo del nivel natural. Eso por un lado, pero ¿qué pasa cuando el empresario ya luego de haber sido inducido a invertir, qué pasa con esas inversiones que quedan a medias? ¿Qué es lo que sugiere la Escuela Austríaca de Economía o Hayek en concreto en este momento tan particular de la economía en la que todo está a medias? Simplemente recortar el gasto por un lado, pero también incrementar las tasas de interés, ¿o qué sugeriría? Porque lo que se está viendo ahora mismo, o al menos en apariencia, es que todo lo que están haciendo los bancos centrales alrededor del mundo y ahora además a niveles que nunca antes se había visto y además de manera coordinada, estaría funcionando. Es decir, la monetización de deuda a niveles históricos y la reducción arbitraria de las tasas de interés cerca a cero, o como muy bien dijiste, incluso negativas en términos reales, estaría funcionando. Ya hemos visto cómo la operativa alrededor de la pandemia, con el cierre del espacio aéreo, cuarentenas y demás, ha provocado un rebote impresionante de los mercados, aunque no sé si necesariamente de la economía real, pero sí de los mercados. ¿Qué es lo que opinaría alguien como Hayek respecto a qué es lo que se debería hacer ahora mismo? A ver, primero respondo en términos abstractos la teoría de Hayek y luego voy a la aplicación al mundo real, que creo que hay diferencias. Por un lado, lo que Hayek dice es, una vez que generaste una política expansiva, creaste crédito, una medida de dinero fácil, de liquidez global, y eso dio lugar a mala asignación de recursos, como decía antes, por proyectos que nunca debieron iniciarse porque no había suficientes ahorros para sostenerlos, pero ya avanzaste en el ciclo. Los austríacos y Hayek y también Mises antes planteaban que esa mala inversión hay que liquidarla. O sea que de alguna manera lo que hay que hacer es subir los tipos de interés para acomodar la estructura económica de tal manera que el nivel de crédito disponible equivalga al nivel de ahorro disponible y seguramente en esa suba de tasa de interés algunos proyectos se van a discontinuar y van a terminar, bueno, en una fase de crisis y depresión, que es lo mismo en términos, digamos, que se genera mucho esto con una equivalencia al proceso de tomar alcohol. Digo, bueno, si yo tomo alcohol, por supuesto tengo una gran fiesta la noche anterior, pero en la mañana me siento muy mal y tengo una resaca. Bueno, la fase de crisis y depresión es una fase de corrección de la mala inversión. La fase de la resaca es un proceso donde el organismo de alguna manera cura al organismo que fue perjudicado de alguna manera con el alcohol. Lo que queremos decir con Para esto seguirte, es... para seguirte Sí, hasta aquí, lo que están tratando de hacer ahora el conjunto de los bancos centrales o de los principales bancos centrales alrededor del mundo, mediante la creación de dinero o mediante la inyección de dinero de nueva creación en la economía, es justamente evitar ese periodo inevitable, además, de liquidación forzosa de aquellos proyectos. Tratan de seguir manteniendo ebrio a quien ya estaba ebrio previamente. exactamente. Es como darle más alcohol a la persona que justamente necesitaba para recuperarse, para sanarse de un proceso difícil, doloroso, pero que es necesario. Entonces, de alguna manera y técnicamente, lo que se está planteando desde lo abstracto es, dejemos que la tasa de interés tenga el valor que tiene que tener, y entonces, a partir de esa nueva tasa de interés, veamos qué proyectos de inversión se pueden sostener y cuáles no. En ese proceso de reestructuración de la economía necesariamente se tiene que corregir de las malas inversiones, habrá fusiones, habrá adquisiciones, habrá ventas de algunas empresas que pasarán de manos de un grupo a otro. No necesariamente van a quebrar todas las empresas. Hay un proceso ahí de reacomodamiento en la estructura productiva al que es necesario darle lugar. Eso por un lado. Ahora, me parece que es importante en este tipo de charlas, donde mezclamos un poco la teoría con la aplicación y tenemos tiempo de hacerlo, hablar un poco de lo que es la teoría del equilibrio monetario. Esto es, en términos de la teoría cuantitativa del dinero que mencionábamos antes, M por B igual P por I, las dos partes de la ecuación tienen que equilibrarse. O para decirlo de alguna manera, tenemos que ver los fundamentos de qué es la demanda de dinero y qué es la oferta monetaria para entender que si el mercado está equilibrado, por supuesto que tenemos menos problemas. Entonces, ¿qué es la demanda de dinero? La demanda de dinero, ¿por qué la gente demanda dinero? Demanda dinero para hacer transacciones, demanda dinero para atesorarlo,
A ver, si yo el dinero, por ejemplo, me pagas mi salario por mi trabajo y me das una cantidad de dinero, yo ese dinero lo puedo tener en mi casa, guardado en una caja fuerte, lo puedo tener debajo del colchón, lo puedo tener en una caja de seguridad en el banco, donde nadie tiene acceso, o lo puedo poner a plazo fijo en el banco. No es lo mismo el ahorro que el atesoramiento. El ahorro es el dinero que está a plazo fijo en el banco y que da lugar a que el banco me pague una tasa de interés para que yo deje el dinero ahí, pero también el banco después le cobra un interés a otro para pagarme a mí y tener una diferencia por su negocio bancario. Entonces el ahorro es dinero que sigue dando vueltas en el mercado, no es atesoramiento, no es demanda de dinero, simplemente es un dinero que se transfiere de los ahorristas a los inversores. Cuando la gente demanda dinero, y en las crisis económicas o en esta pandemia se ve muy claro, que la gente tiene incertidumbre, tiene miedo y demás, consume menos, el que iba a comprar zapatos espera, el que iba a comprar una computadora espera, el que iba a cambiar el auto espera, el que iba a comprar una casa o a reformar la casa espera, ante esta incertidumbre, no sé si voy a poder mantener mi empleo y demás. En el agregado de la economía, lo que vemos es que hay más atesoramiento. Si incluso ven los agregados de los depósitos en las cuentas de los bancos, verán que los depósitos están aumentando porque la gente deja el dinero en la cuenta. Lo tiene de alguna manera, no es un dinero que está circulando comprando bienes y servicios. Ese dinero que se retira del mercado, de la circulación, es un dinero que es atesorado y demandado por la gente. Ante un aumento en la demanda de dinero, si uno aumenta la oferta monetaria y está esto equilibrado, no tenemos inflación. O sea, no siempre que inyectamos dinero al mercado va a haber inflación. Lo que digo con esto es, la autoridad monetaria, el Banco Central, o en este caso la Reserva Federal a nivel global con el dólar, si el Banco Central ofrece una cantidad de dólares equivalente a lo que la gente está demandando y esto está equilibrado, no vamos a ver inflación. Ante la gran recesión del 2008, entre septiembre del 2008 y enero del 2009, en 4 meses, Estados Unidos duplicó la cantidad de dólares que había en el mundo. Y no vimos inflación. ¿Por qué? Bueno, porque ante la crisis del 2008 hubo una enorme demanda de dinero y lo que hizo Bernanke, siguiendo las recetas de Milton Friedman, que fue el gran estudioso de la Gran Depresión de los años 30, dijo, bueno, ante un aumento en la demanda de dinero voy a aumentar la cantidad de dinero. Generó enorme liquidez y logró sostener esta situación, evitando entonces que tengamos una gran deflación y una gran crisis económica. Después habrá que ver que esa liquidez fue enorme, mucho más grande de lo necesaria, fue también de mala calidad, porque el Banco Central pudo haber generado operaciones de mercado abierto y en su lugar decidió comprar acciones de empresas que después no se sabe a qué costo las va a poder vender y genera, bueno, una cantidad de preguntas que nos llevan a la pregunta de cómo se sale de ese problema. Pero la realidad es que esa situación logró evitar, dado el equilibrio monetario, que tengamos una gran crisis económica. Hoy, ante la pandemia, pasa algo similar. El mundo demanda más dólares, la gente está atesorando, la Reserva Federal provee de esos dólares, y entonces lo que vemos es que la demanda de dinero venía con una determinada estabilidad, de repente pega un salto por la pandemia, llega a este nivel, y la Reserva Federal, que venía con una oferta monetaria, de repente incrementa la oferta para sostener este equilibrio monetario. Cuando la pandemia termine y la cuarentena se termine, digamos, lo que va a ocurrir es que la gente va a volver a normalizar el nivel de la demanda de dinero, el que tenía antes. Y es necesario que la Reserva Federal de Estados Unidos entonces quite ese dinero que inyectó en el mercado. ¿Cómo lo hace? Simplemente con las operaciones de mercado abierto. La Reserva Federal, cuando inyecta dinero, lo que hace es comprar bonos. O sea, hay bonos circulando en el mercado, la Reserva Federal los compra, entonces los tiene ahora en su activo, y como contrapartida inyecta liquidez. Ahora, esos bonos tienen un valor de mercado. Entonces, cuando llegue el final de la pandemia, simplemente vende esos bonos y recibe la liquidez. Con lo cual, podría equilibrar la oferta y la demanda de dinero y evitar, un proceso inflacionario importante. Supongamos que la Reserva Federal no lo hace. O sea, la demanda de dinero vuelve abajo y la oferta monetaria mantiene o incluso se incrementa. Bueno, este desequilibrio monetario va a dar lugar a la inflación. La definición de inflación, o la definición de por qué se genera la inflación, es que la oferta monetaria esté por encima de la demanda de dinero. Ese yo creo que es el fundamento de los procesos inflacionarios. Muchos economistas que no entienden la teoría del equilibrio monetario se preguntan por qué no estamos viendo hoy un escenario inflacionario. Cuestionan la teoría
cuantitativa del dinero, cuestionan a los economistas que hablan de que la política monetaria va a generar inflación. La realidad es que hay que entender el equilibrio monetario. Hoy hay una enorme demanda de dinero y una inyección de liquidez que va detrás de ese aumento en la demanda de dinero. Por eso está equilibrado el sistema y por eso no vemos inflación. La pregunta viene el día después que se corte la cuarentena. Si la liquidez no se absorbe, no se esteriliza, vamos a tener un mundo que, en relación al dólar, experimenta un proceso inflacionario. Y esto creo que es muy importante para los inversores. ¿Por qué? Porque un mundo inflacionario en dólares es un mundo en el cual las propiedades en dólares aumentan de valor, hay burbujas de commodities donde la soja, el trigo, el maíz, el petróleo pueden incrementar su valor, y es en definitiva una burbuja que va a vivir el mundo en todos los activos. Hay que ver a dónde se canaliza, por supuesto, todos los dólares que la Reserva Federal está inyectando en este momento en donde la cantidad de liquidez que la Fed está generando no tiene antecedentes. Es realmente impresionante. Entonces, ¿cuánto de esa enorme liquidez va a poder esterilizar y cuánto no? No lo sabemos a priori porque no sabemos lo que van a hacer. Seguramente el mundo va a experimentar un proceso en el cual el poder adquisitivo del dólar se reduce, y cuando la gente esté diciendo, bueno, ahora el petróleo vale más, las computadoras valen más, los automóviles valen más en dólares, no es que las cosas valgan más, es que el dólar vale menos. Todo el mundo va a ver un proceso inflacionario que Estados Unidos tiene la fortuna de poder exportarlo al mundo. No lo sufre solo Estados Unidos, porque Estados Unidos es en cierta medida quien provee de moneda al mundo entero. Entonces, cuando un banco central acumula reservas en su activo, con dólares, simplemente es un señoreaje que Estados Unidos aprovecha a expensas del país que está acumulando esos dólares como reserva de valor. Entonces, mientras Estados Unidos siga siendo el banco central del mundo, en un sistema patrón dólar como tenemos hoy, lo que estamos viendo en definitiva es una situación donde hay un señoreaje que Estados Unidos puede ir aprovechando. Ahora, la pregunta que viene acá es, ¿y cómo termina esto? O sea, Estados Unidos puede imprimir todos los dólares que quiera, vamos a tener una inyección de liquidez que va a elevar los precios de los activos y nada más. Bueno, recordemos qué pasó con la libra de Inglaterra. O sea, Inglaterra... Pues, sí. Justo en este momento quiero cortarte. Hasta vale. Aquí y para seguirte. Yo la pregunta que iba a hacerte inmediatamente a continuación era, ¿por qué creías tú que, así como muchos austriacos incluso, se apresuraron en decir que la operativa de Bernanke a partir de la crisis de Lehman no generó hiperinflación? ¿O por qué no generó hiperinflación? Ya me lo respondiste en gran manera. Y al mismo tiempo me está respondiendo ahora sobre qué podría suceder ahora mismo cuando la Reserva Federal está entrando en exactamente la misma operativa de Bernanke, pero con esteroides. Pero al mismo tiempo te pregunto, ¿tú crees o coincides con la idea de que al menos sí se va a generar esta inflación, tal vez no necesariamente en Estados Unidos, pero sí en el resto del mundo? Es decir, la economía global está empezando a entrar en un proceso muy severo de estancamiento inflacionario. A ver, vuelvo un poco para atrás primero. El mundo, uno puede retroceder hasta la crisis del 30 o a la crisis de las S&P 500 en 1987. Vamos a ir a la crisis del 2001, la crisis del Nasdaq. ¿Qué vimos a lo largo de la década del 90? Una Reserva Federal que generó una enorme liquidez, y esa liquidez, la pregunta de siempre que tienen que hacerse los inversores es ¿a dónde está canalizándose ese dinero? Se canalizó a las acciones de las empresas.com. Entonces vimos una burbuja en el Nasdaq que termina explotando en el 2001, y en definitiva las acciones de IBM y de muchas empresas tecnológicas caen fuertemente. El stock, digamos, la bolsa en Estados Unidos cae de 17 billones de dólares a 10. Esos 7 billones de dólares en ese momento, en ese 2001, equivalen, más o menos para que tengamos una idea, al PBI de Europa, digamos, o al 80% del PBI de Estados Unidos. O sea, una caída, una destrucción de valor en 2001 fenomenal. No fue una crisis más, una crisis realmente profunda. Entonces uno diría, bueno, a lo largo de toda la década del 90, muchos monetaristas, mirando el nivel de precios, aplauden a Greenspan por haber generado una política monetaria que no generó inflación. Pero el austríaco, que está mirando más allá del nivel de precios, te están diciendo, ojo, estás generando un ciclo económico extraordinario. Entonces, tuviste una década del 90 extraordinaria, pero en 2001 se te cayó
un 80%, o sea, 80, bueno, un 80% del PBI de Estados Unidos se te cayó, se te esfumó de las manos en menos de un año, y no entendés por qué. O sea, realmente los economistas no lo pueden explicar, salvo quienes ponen un foco en la visión austríaca. Bueno, ese es un poco el ciclo económico. Entonces, lo que yo decía es, el mundo aprendió a controlar la inflación con las metas inflacionarias que miran el IPC y dice, a ver, yo puedo inyectar todo lo que quiera mientras no vea que el IPC genere inflación. Ahora, ojo, porque estás inyectando un montón de liquidez, se va al Nasdaq y explota después el Nasdaq. Pero el IPC sigue tranquilo, digamos, porque seguimos poniendo un foco en una cantidad de precios que más o menos evolucionan de manera tranquila. Ahora, del 2001 para adelante, ¿qué hace Estados Unidos? Paul Krugman le dice, hay un artículo muy famoso en The New York Times, sí, creo que fue en el Times, donde Paul Krugman dice, bueno, para salir de la crisis del 2001, sugiero al presidente que aplique una nueva política monetaria agresiva y que cree una burbuja inmobiliaria que reemplace a la burbuja del Nasdaq. Y efectivamente ocurre esto, y toda la política económica canaliza esa enorme liquidez, donde la tasa de interés, como decía, bajó del 6,5% al 1% solamente en 2001, y después se mantuvo, como siempre decimos, demasiado baja por demasiado tiempo, del 2001 al 2004, y en ese momento se generó enorme liquidez, alimentando una burbuja inmobiliaria. Si miramos el IPC, pensamos que no pasa nada, pero la realidad es que en ese momento se crea una burbuja fenomenal. Es curioso porque en el año 2006 fallece Milton Friedman, pero un poquito antes, él hace una evaluación, un homenaje a Alan Greenspan. Y él dice, la verdad que si yo miro desde 1987 hasta el año 2004, 2005, la verdad es que yo siempre me opuse a la discrecionalidad con la cual se ha manejado la Reserva Federal. Pero la verdad que Alan Greenspan es un maestro porque lo ha hecho muy bien. Si miramos esta etapa, vemos que hay crecimiento económico promedio de 3-4%, vemos estabilidad monetaria, no ha habido grandes crisis económicas. Bueno, lamentablemente Milton Friedman fallece en diciembre del 2016, perdón, del 2006, 2006. Y no llega a ver la crisis de 2008. No sé qué hubiera dicho 2 años más tarde. Pero bueno, en ese momento, todos los austríacos estábamos diciendo, ojo con esta burbuja inmobiliaria, ojo con la tasa de interés cero por tanto tiempo, ojo que esto va camino a explotar. Y finalmente, cuando el propio Alan Greenspan eleva la tasa de interés 17 veces consecutivas hasta el 5,25%, viene lo que predice la teoría austríaca del ciclo económico. En el momento en que subís la tasa, se desarman esas inversiones en el mundo, en la economía real, en este caso mercado inmobiliario, y tenés una gran crisis, una gran recesión como la que tuvimos. Ahora, ¿cómo salimos de la crisis del 2008? Con una nueva burbuja. Entonces, Bernanke toma esa tasa de interés en el 5,25%, la baja a cero de un día para el otro, y la mantiene en cero desde 2008 hasta 2016. 8 años de tasa cero, de nuevo, demasiado bajo por demasiado tiempo, le da lugar a Estados Unidos a evitar una crisis 2008-9 mucho más profunda de la que vimos. El desempleo llegó en 2010 a 2 dígitos, pudo haber aumentado mucho más y pudimos tener una nueva gran depresión. Elegimos patearla para adelante. La liquidez fue realmente muy fuerte en esos 8 años, y las preguntas que muchos analistas se hacían era, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Porque toda esta liquidez, esta tasa cero, ¿hasta cuándo? Bueno, cuando los estímulos fiscales y monetarios de Obama creo que son famosos. En ese momento dice Estados Unidos, bueno, ahora tenemos que retirar los estímulos y ver si la economía puede funcionar sin ellos. O sea, acá tenemos un paciente que está comprometido, retiremos los estímulos y vemos qué pasa. Cuando retiran los estímulos fiscales, más o menos la economía se sostiene. Cuando retiran los estímulos monetarios, elevando la tasa de interés de 0 a 1, 2%, la economía muestra síntomas de recesión en Estados Unidos, y todos los analistas dicen, ojo, que tenemos un paciente que depende de los estímulos monetarios. La tasa de interés vuelve a cero, y en ese momento... En ese momento estamos hablando ya de 2019. La economía empieza a desacelerarse y empieza Donald Trump a cuestionar o a acosar, si tú quieres, a Powell en la Reserva Federal. Exacto, porque acá aparece de nuevo el problema de la independencia de la Reserva Federal respecto del poder político, porque si la Fed sube las tasas de interés, aparece el riesgo de recesión y Trump pierde las elecciones. Entonces, lo que dice Trump es, no me suban la tasa de interés. Presiona y la Fed baja la tasa a cero nuevamente. En ese momento decimos, bueno, Trump ganará las elecciones con una economía que se reactiva, pero ojo, que este paciente depende
estímulos monetarios realmente hasta cuándo, digamos, porque esto nos lleva a un escenario parecido al de Japón, que después se hundió en un estancamiento que llevó décadas. Pero volviendo a Estados Unidos, las preguntas de cómo salíamos de ese 2019 hoy quedan atrás de la pandemia. O sea, hemos llegado a una situación de crisis quizás la más grande de la historia mundial. La caída de actividad que vamos a ver en el mundo por el COVID-19 no tiene antecedentes y hay que ver, hoy el telón de la cuarentena no nos deja ver, pero cuando se levante el telón y veamos caídas de actividad de 10 puntos del PBI, escenarios inflacionarios en algunos países, procesos de deuda como en Alemania que va a haber que pagar, ¿no? Los microfundamentos de la nueva macroeconomía mundial hay que ver cuáles son. Hay que ver qué economía queda después del COVID-19. Pero elevando, digamos, una vez que sacamos ese telón y el velo monetario y vemos qué nos queda, nos va a quedar una economía muy comprometida. Ahora, las preguntas de esa situación económica que veíamos previo a la pandemia, un poco se resolvieron porque Estados Unidos también tuvo una crisis, una recesión de 10 puntos del PBI, no sé, la caída, el tamaño que va a tener. Las caídas de la bolsa fueron extraordinarias, en gran parte se corrigieron las burbujas creadas en la etapa anterior, pero está todo atrás de este velo que no nos permite ver. ¿Qué pasó ahí? Bueno, después de esto, obviamente, de cada crisis, Estados Unidos sale con una nueva expansión y veremos, y es la expansión más grande de la historia, que sin duda va a caer el poder adquisitivo del dólar, va a dejar una moneda más debilitada. Y yo, justo cuando estaba, lo que quería decir es, recordemos qué pasó con la libra en Inglaterra. O sea, cuando la libra era la moneda más fuerte del mundo, era la moneda de referencia mundial. Esto lo digo para ver, ¿y cómo termina el tema del dólar? ¿Hasta cuándo van a poder hacer lo que quieren sin ningún tipo de problema? Hasta que el mundo deje de ver el dólar como la moneda de referencia mundial. Hoy hay reserva. Hay un cambio en el orden económico mundial con una China que es el principal socio comercial de muchos países del mundo. Obviamente el yuan es una moneda muy mal manejada, muy polémico por ahora. Seguramente el dólar sigue estando ahí, aparece el Bitcoin, aparece el oro, aparecen propuestas de todo tipo para manejar el tema monetario. Pero la verdad es que si el dólar sigue perdiendo poder adquisitivo, eventualmente habrá preguntas de si no conviene cambiar un poco el orden económico mundial. En algún momento la Unión Europea se unió y sacó el euro como una alternativa al dólar. Eventualmente China le puede decir a la Argentina, a Bolivia y a muchos de sus socios comerciales, bueno, yo te sigo comprando tu producción, tus commodities, pero te los compro con yuanes. Entonces vamos a empezar a ver, y creo que ya lo estamos viendo, que en los activos de los bancos centrales latinoamericanos y seguramente en el resto del mundo ya hay dólares, hay oro, poquito, pero algo hay, y también hay yuanes. Entonces, en la medida que China logre ir generando su propia moneda con más estabilidad monetaria y demás por sobre el dólar, ojo que puede haber, no lo veo para el corto plazo, pero puede haber a futuro un cambio en el orden económico mundial. Y ahí es muy importante no solo ver el PBI de China comparado con Estados Unidos, que ya le compite, sino ver el poder político. O sea, estamos acá en un escenario de política internacional, además de la economía internacional, en la Guerra Fría, por supuesto, que se está dando entre estos dos continentes, estos dos grandes países, y en definitiva nos estamos metiendo en un escenario complejo que va a dar lugar a un análisis, a una reconsideración de todo el tema monetario. La realidad es que el dólar hoy, por más mal manejo que haya en la Reserva Federal en algunos momentos, sigue siendo la moneda de referencia, creo que lo va a seguir siendo. Estados Unidos, mientras mantenga esa potestad, va a poder seguir exportando inflación al mundo, va a seguir aprovechando el señoreaje. Y volviendo al escenario más de economía real, me parece que vamos a estar en el 2021 en adelante con un rebote económico muy fuerte después del escenario caótico del 2020. A ver, si bien hay muchas preguntas en el escenario monetario que decíamos, la realidad es que la capacidad productiva del mundo no se rompió. Acá lo que hay es una cuarentena, hay empresas que están obviamente encerradas en su casa con las persianas bajas. Las persianas se van a volver a abrir, las empresas van a volver a trabajar y va a pasar algo muy parecido a lo que vimos en la epidemia de España de 1918 a 1920. A ver, de 1918 a 1919
ante la epidemia que hubo en España, hubo una caída del PBI del 25%. De 1919 a 1920 hubo una recuperación del PBI del 25%. O sea que es una V corta así. El mundo va a tener eso. Estados Unidos, Europa, China y muchos países van a tener una V corta muy apretada, donde tan rápido como caímos recuperamos. Obviamente el inversor tiene ahí un escenario extraordinario de inversión. Es cierto que los estímulos monetarios que ayudan a ese rebote, ojo, estemos atentos al ciclo económico porque pueden ser de corto plazo, pero la verdad es que la mejora de actividad, la mejora en el empleo y en todos los indicadores macro van a ser muy positivos, y esa retroalimentación positiva, ese círculo virtuoso, va a dar lugar a muy buenos datos económicos en 2021. Ahora, en ese escenario, donde China, en lugar de crecer al 1%, crece al 7, 8%, y acá lo que estoy tratando de hacer es ver la economía real y la economía monetaria, ¿no? En la monetaria hay un gran lío, en la economía real hay una recuperación evidente. Lo que vamos a ver es una China que vuelve a crecer al 6%, por ejemplo, entonces vuelve a demandar los commodities, quizás veamos precios de commodities que aumentan, petróleo, soja, trigo, etcétera, y todo eso hará seguramente que Latinoamérica pueda tener también un círculo virtuoso en ese rebote de actividad. Después quedan las preguntas locales. Acá estamos hablando de la gran macro, entonces uno dice, bueno, el mundo va a rebotar, seguro va a rebotar. La pregunta es, ¿será un rebote en forma de U, donde primero va a llevar tiempo hasta que rebotemos, o es una V corta bien apretada donde ya rebotamos? Y después la pregunta es si es bien apretada o es lenta. Yo creo que Argentina, por default de la deuda, cepo cambiario, controles de precios. Ahora hablamos de Argentina. Dame un momento. Ahora hablamos de Argentina. Respecto de la economía global y de Estados Unidos. Vamos muy bien. En todo caso, te estás adelantando a muchas de las preguntas que yo de todas maneras quería hacerte y está fantástico. Pero antes, ¿coincides en la idea de que más bien la recuperación podría tener, sí, efectivamente, en una primera fase, si se la puede llamar así, recuperación en V chica, de pronta caída, pero de rápida recuperación también, pero al mismo tiempo de pronta caída de nuevo, justamente por el exceso de estímulos que hemos visto durante la pandemia? Es decir, que la recuperación podría tener forma más bien de V doble, es decir, fuerte caída, pronta recuperación y nueva caída como efecto de el exceso de estímulos, fundamentalmente keynesianos con sus primos hermanos los monetaristas. No, sí, pero, a ver, sin duda que hay una caída muy fuerte, que en Europa y Estados Unidos es del 10 puntos del PBI. Sin duda va a haber un rebote extraordinario, pero obviamente los mercados están muy volátiles, y después de una recuperación, no se sabe hasta cuándo, va a haber caídas, recuperación, caídas, pero no veo que la economía, salvo un rebrote del virus y nuevas prácticas globales de cuarentena, no veo que la actividad vuelva al piso de la caída de la B. Entonces no es una W donde cae, sube y vuelve a caer a este piso. Este piso es de cuarentena. O sea que uno tiene que tener presente que a este piso no se vuelve. Por eso hay oportunidades de comprar activos fantástico. en el... Ahora, es una recuperación muy fuerte, W asimétrica. Una volatilidad. ¿Cómo? Llamémosle W asimétrica. Bien, puede ser. O sea, compro la idea de que una vez que recuperemos normalidad, dado el desmanejo monetario global, porque en esto no se salva ningún banco central, vamos a tener un mundo inestable, donde habrá inestabilidad ahí, pero no en el piso en el que estamos. Entonces yo creo que hoy el sistema financiero, o sea, los especuladores, los inversores, especuladores bien dicho, no con esa connotación negativa que lamentablemente tiene en América Latina, se están adelantando a que este valor no tiene fundamentos. Este valor que algunos activos alcanzaron en el momento de la crisis por las cuarentenas es un valor muy transitorio. Entonces está habiendo un rebote espectacular de algunos activos porque los especuladores se anticipan a ese rebote. Podrá demorar más o menos, pero en algún momento rebotan y ahí hay oportunidades. Ahora, una vez que recuperen y empiece ese círculo virtuoso, todo el mundo va a salir a comprar activos y demás. Va a ser tarde para los que entraron tarde, pero sin duda hay oportunidades. Y en ese momento creo que va a haber mucha volatilidad porque hay muchas preguntas, muchos desafíos para la política económica que va a haber que enfrentar. Y ahí me parece que viene el hilar fino en entender lo que la Reserva Federal está haciendo. O sea, lo que quiero decir con esto es,
Lo que la Fed hace va a dar lugar a grandes desafíos, a muchas preguntas macroeconómicas que hay que tener, pero no va a evitar que la economía recupere, porque en su estructura productiva y su potencial de producción, la economía global tiene muchísimo para recuperar después de que se vuelvan a levantar las persianas de los negocios. Algunas empresas han quebrado para siempre, van a desaparecer, pero muchas van a volver a reabrir. Entonces hay lugar para el rebote. Cayeron 10, Y habrá recuperaron. muchas nuevas solucionando nuevos problemas también. Por supuesto que además hay una reestructuración económica y un mundo digital con grandes oportunidades. Por ejemplo, el aula Zoom que tanto conocemos hoy no para de tener cuentas nuevas y grandes oportunidades de negocios, y el mundo digital está cambiando, la educación digital está cambiando el mundo. Hay muchas cosas positivas también. Pero en lo económico, digamos, poniendo el foco en la economía real, me parece que el 2021 es una economía de rebote fuertísimo, que va a dar lugar a un círculo virtuoso importante. Después, ese es el escenario positivo, digamos. La nota negativa es cuidado que la cuestión monetaria nos va a dejar con desafíos también. Creo que una vez que la demanda de dinero normalice y la gente vuelva a comprar zapatos, actividad y demás, nos vamos a encontrar con una economía que tiene mucho más dinero en la calle. Ese dinero en la calle va a generar inflación. Y la Fed sigue con una tasa cero. Cuando la Fed quiera subir la tasa, ¿qué va a pasar? Bueno, va a poder controlar probablemente la inflación, va a sacar dinero del mercado, pero eso también va a resentir la economía, entonces puede haber una caída de actividad. Incluso si queremos hablar de política y de la elección de Trump, que es tan importante para ser reelecto, y eso determina, por supuesto, un montón de cuestiones a nivel de Estados Unidos y a nivel global, la reelección o no de Trump también depende de en qué momento del ciclo estamos. O sea, cómo va a estar la actividad económica en el momento en el cual la gente va a las urnas. La realidad es que es apresurado hoy hablar exactamente de cómo va a estar el bolsillo del americano que va a votar. Y sabemos que la gente vota con el bolsillo. Entonces, si hay una recuperación fuertísima, seguramente va a contribuir a la reelección. Si hay un nuevo rebrote del virus y la situación se vuelve más compleja, yo no estoy tan seguro. Entonces, también hay que mezclar acá la economía con la política para poder definir ante qué escenario estamos. Hablemos de Argentina, ahora sí. Bueno, Y coincido casi plenamente con todo lo que estás diciendo. Me parece estupendo. No se escucha esto. Les había advertido a todos cuando empezamos de que este iba a ser una charla con un enfoque muy poco convencional y al mismo tiempo, modestia aparte, creo que además de manera muy humilde, la más acertada. Pero antes, sobre Argentina. Te escuché decir varias veces que, e incluso me lo dijiste a mí cuando sostuvimos alguna conversación en privado, de que Macri estuvo a punto de convertirse en un héroe nacional, muy a pesar de todo, pero que terminó fracasando por la heterodoxia que aplicó Sturzenegger. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, a ver, entender Argentina implica muchas cosas, ¿no? Porque tiene sus fases. A ver, el principal punto que a mí me gusta mencionar es que tuvimos una gran crisis en 2002, caída de 10 puntos del PBI. De 2003 a 2008 Argentina recuperó esa caída. Le llevó 5 años, durante el kirchnerismo, recuperarse de la gran recesión. Pero en ese rebote de actividad se generó, desde una mirada keynesiana, un estímulo de demanda con muchos programas y planes sociales. El gasto público aumentó del 25 al 45% del PBI, aumentó 20 puntos del PBI. O sea, es muy difícil encontrar un país que aumente en tan poco tiempo, en menos de una década, 20 puntos el gasto público y además pretenda mantenerlo en el tiempo. O sea, no fue una asistencia particular que quedó ahí, sino que generó derechos adquiridos en un montón de argentinos que hoy dependen del Estado. Esa nueva economía, obviamente, entró en un estancamiento a partir del 2008, 2009 con la gran recesión, pero después mantuvo una situación de estancamiento hasta 2015 que llega Macri, donde no volvimos a crecer nunca más. Y lo que yo digo ahí es, Argentina va a fracasar, o sea, fracasó Macri, fracasó o va a fracasar Alberto Fernández, y van a fracasar venga quien venga, hasta que el gasto público vuelva a ser lo que puede sostenerse, que es más o menos el 25% del PBI, de acuerdo a lo que es la historia argentina. Mientras tanto, mantener ese estado es imposible.
es una mochila de impuestos enorme sobre las pymes o las empresas en Argentina, es deuda continua para ver si podemos mantener ese gasto, y es emisión monetaria. O sea, hay un desequilibrio fiscal gigante, hay un desequilibrio monetario y desequilibrio cambiario que hereda Macri en el 2015. Macri fue, de alguna manera, una esperanza para terminar con un régimen de expansión del tamaño del Estado que fue reduciendo el tamaño del mercado en Argentina. Además de una economía aislada, una economía empobrecida, una economía muy, muy complicada desde donde se lo quiera ver. Y la verdad es que Macri asumió, y en lugar de generar un cambio profundo, digamos, en la estructura económica en los primeros 100 días de gobierno, de acuerdo a corregir microfundamentos para dar lugar después a un crecimiento genuino de la economía, dijo, no, vamos a corregir de a poquito, con gradualismo. Y en esto, Sturzenegger también fue cómplice de un equipo económico que de alguna manera, él entendía la causa de la inflación en Argentina, pero en lugar de resolver el problema, contribuyó a no resolverlo. ¿Qué hizo Argentina? Argentina aprovechó ese optimismo que el mundo tenía apoyado en Macri, tomó una deuda extraordinaria en los años que estuvo en el gobierno, y con esa deuda, entonces, el Tesoro recibía los dólares, se los daba al Banco Central, el Banco Central emitía pesos, este era Sturzenegger, entonces él te decía, bueno, yo estoy acumulando dólares en el activo y estoy imprimiendo pesos para darle al gobierno, y el gobierno con esos pesos le pagaba a los jubilados y todo el gasto, todos esos pesos entraban al mercado, el Banco Central los esterilizaba, entonces sacaba el dinero del mercado con LELIQs, que es un bono, pagando tasas altas, entonces momentáneamente mostraba que acumulaba dólares en reservas, le daba liquidez al gobierno para sostener su gasto, que era el heredado del kirchnerismo, obviamente se mantenía mientras hubiera deuda. Y al mismo tiempo podía atrasar el tipo de cambio y mantenerlo relativamente bajo, porque de esa manera, bueno, porque había una enorme deuda que entraban dólares al país y permitían mantener el tipo de cambio atrasado. Obviamente, con un dólar barato, el argentino se iba a Chile y se traía grandes televisores, el argentino se iba de vacaciones a Brasil, de vacaciones a Miami, la gran vida de siempre, pero en algún momento esto tenía que terminar. Cuando se da la sequía en 2018, la sequía corta el ingreso de dólares, porque no hay menos exportaciones, entonces Macri va al Fondo Monetario y dice, mira, necesito dólares. Y el Fondo Monetario... cosas. Bueno, estas son las cosas que pasan. El Fondo Monetario llega a la Argentina y te dice, mirá, vos tenés que un dólar hoy, en este nivel, el dólar subió de 10 con Cristina a 14, después a 17, después a 24, 28, 32, 45, 65, hoy está arriba de 75 más o menos. O sea que pasamos de un dólar de 10 pesos a 70, o sea, hagan la cuenta, ¿no? Pero un poco lo que vemos allí es un Macri que va al Fondo Monetario y el fondo te dice, mirá, vas a tener que devaluar la moneda porque tenés un déficit de cuenta corriente que no se puede sostener. Entonces, Macri deja que el dólar salte y una vez que saltó el dólar, todo el mundo fue a comprar dólares, la demanda de pesos cayó y tuviste una crisis que no la pudiste parar. La pararon con un cepo donde está prohibido comprar dólares en Argentina, entonces la economía argentina hoy está toda amarrada. Y Alberto Fernández está acelerando el problema también. Esto ya creo que es un fenómeno global. Entonces tenemos una situación muy compleja, con déficit fiscal, bueno, ni hablar con el COVID, ¿no? Porque todo esto lo estoy comentando en la etapa anterior. Pero la realidad es que Macri deja en 2019 una economía con equilibrio fiscal primario, o sea, el gasto público lo baja y lo baja fuerte, con un tipo de cambio multilateral de equilibrio, y con relativo equilibrio monetario. O sea, es verdad que había por delante que resolver problemas, pero la realidad es que Argentina para adelante, si no hubiera habido un COVID y Macri hubiera sido reelecto, mi sensación es que podía haber iniciado una fase de desendeudamiento y de rebote económico. Eso no llegó a ocurrir, pero la macro quedó un poco más ordenada de la que él recibió. La verdad que el COVID vuelve a complejizar todo porque el desequilibrio fiscal ahora es monumental, el desequilibrio monetario es impresionante y el desequilibrio del mercado cambiario también. O sea que Argentina tiene nuevas correcciones, una enorme crisis económica por delante, que no va a ser peor, no va a ser mejor, digamos, que otras. Seguramente la caída de actividad en 2020 va a ser la peor de la historia, probablemente peor que la del 2002,
Y ya hay gráficos que muestran que el nivel de actividad en 2020 equivale al del 2002. O sea, realmente estamos ante una crisis muy grande. Por supuesto que el rebote económico también se va a dar en Argentina, pero ahí viene la diferencia que yo quería mostrar. Mientras el mundo va a tener una V corta muy apretada, digamos, va a rebotar tan rápido como cayó, Argentina va a tener una V el segundo palito de la V, digamos, mucho más horizontal. Probablemente haya una caída muy fuerte, un rebote relativamente rápido, pero después va a costar mucho volver al nivel de actividad que Argentina tenía en diciembre cuando Macri se fue. Con lo cual, V chica asimétrica, digámosle. exacto. Mi intuición es que vamos a llegar a 2030, vamos a mirar para atrás y probablemente el ingreso de 2030 sea igual al de 2020, el de 2020 va a ser igual al de 2010, el de 2010 va a ser igual al del 2000, con lo cual vamos a haber perdido 3 décadas de crecimiento cuando vemos que el resto de América Latina poco a poco va duplicando sus ingresos y Argentina va quedando atrasada. Lamentablemente el escenario es muy negro, obviamente para este 2020, ni hablar de la inflación que vendrá ahora en el último trimestre del 2020 y del 2021, pero bueno, habrá cierto rebote de actividad producto de que algunos negocios van a volver a la actividad, pero va a ser a ver, el peronismo que gobierna seguramente va a saber capitalizar ese rebote de actividad de 2021 en el momento de la elección, Políticamente hablando. políticamente hablando. Pero esa recuperación va a ser parcial respecto de la caída del año anterior. O sea, caíste 10, recuperaste 5. Ahora, ese 5 te está diciendo que hay muchas empresas que no volvieron a abrir las persianas, que la pérdida de puestos de trabajo fue monumental, que la pobreza llegó a la mitad de la población, era del 30%, ahora es del 50%. Entonces, ese rebote, está bien, volveremos a que la pobreza sea del 40%, podrá sacar a algunos pobres en el momento de rebote y podrá haber algo más de empleo y de actividad, pero no vamos a estar en el punto anterior, vamos a estar en una recuperación parcial. Lo que acabamos de escuchar en esta última hora ha sido una clase, pero magistral, insisto en decir, como muy pocas en el mundo, me atrevo a decir, porque este enfoque sobre la economía de macro comparada a macro del capital, teoría monetaria, se lo utiliza en muy pocas universidades del mundo, en muy pocos lugares del mundo. Así que hay que sentirse realmente afortunados y sobre todo por la generosidad, mejor dicho, de Adrián. Pero antes de terminar, justamente quiero que la gente sepa dónde puede encontrarte, dónde puede acceder a tus clases, cómo puede saber mucho más de lo que nos estás explicando y toda la riqueza, sobre todo teórica, y al mismo tiempo de coyuntura económica y más aún de Argentina para aprender más que nadie en este sentido. Así que cuéntanos un poco, yo sé que estás a punto de lanzar un programa en SEADE. Cuéntanos un poco de esto y de qué se trata, cómo se puede acceder a ella. De todas maneras, vamos a poner todas las descripciones necesarias en las descripciones, insisto, en las descripciones tanto del video como de los audios y demás. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, SEADE es un instituto universitario acreditado en Argentina, con sede en Buenos Aires. Es una universidad que nació en 1978, tiene más de 40 años como instituto acreditado, y tiene una serie de maestrías, de doctorados y demás, pero en particular dirijo junto a Iván Carrino una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Este programa fue ideado de alguna manera por James Buchanan, Premio Nobel en Economía de 1986, quien en aquel momento era presidente del Consejo Consultivo de SEADE, y sugirió crear una maestría diferente a las habituales, una maestría en economía que conecte con la política. Entonces tenemos un programa, un plan de estudios y un cuerpo docente, con materias y con docentes. A ver, el cuerpo docente tiene doctores en filosofía, doctores en economía, doctores en ciencias políticas, doctores en derecho, doctores en historia económica, que en definitiva hacen una oferta única. Realmente yo estoy orgulloso de poder dirigir un programa con este cuerpo docente, y las materias, por supuesto, analizan la relación de la economía con el derecho, de la economía con el derecho en línea con el pensamiento de Ronald Coase, de la economía con las ciencias políticas en línea con Buchanan, la economía con la psicología y la economía experimental en línea con el pensamiento de Vernon Smith, la economía con la ética en relación con el pensamiento de McCloskey,
la economía con la historia, como lo ha hecho Robert Hicks, y en definitiva un cuerpo docente que lo podrán ver en la página web, con Alberto Venegas Lynch hijo, con Enrique Aguilar, con Constanza Massina, con el propio Iván Carrino, con Roberto Kachanowski, bueno, la verdad es que realmente es un cuerpo docente muy promercado y muy diferente al resto. Me parece que SEADE tiene hoy la oportunidad, y especialmente por la manera en que está cambiando la educación hacia lo virtual, de salir a buscar alumnos afuera de Argentina. Entonces hemos creado un programa que lo pueden cursar, y de hecho tenemos alumnos de Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela, que vienen a cursar SEADE, permitiendo hacer el programa con solo 4 viajes a Buenos Aires durante 15 días en una formación muy intensiva. O sea, cursan a lo largo de 2 años clases como esta, en Zoom, teniendo clases con nosotros, pero luego, en la parte presencial, digamos, viajan a Buenos Aires y lo pueden hacer. El programa, en lo económico, la verdad que hoy Argentina está muy devaluada, entonces es atractivo desde el costo en lo económico venir a estudiar a Buenos Aires. En algún momento, si la pandemia termina, o sea, hoy yo creo que los alumnos que arrancan en agosto de 2020 seguramente tendrán un semestre completamente virtual, o sea que no tendrán que viajar en enero para hacer cursadas presenciales porque todo se va a dictar virtual, porque lamentablemente no podemos volver al aula. Pero ya quienes arranquen en marzo arrancarán con algunas materias virtuales en Zoom, como hemos tenido esta charla, y luego en julio tendrán que viajar a Argentina 15 días para recibir los cursos intensivos. La verdad que los invito a que nos contacten porque, bueno, hay un buen cuerpo docente, creo que enseñamos lo que llamo la buena economía, que es un mix entonces de Hayek, o Mises y Hayek, con la escuela austríaca, pero que no es solo escuela austríaca, es también la escuela de la elección pública y el public choice de Buchanan, Gordon Tullock, Brennan, es el análisis económico del derecho de Ronald Coase, es la economía experimental de Vernon Smith, es un enfoque muy novedoso, es la biblioteca que tengo ahí atrás y que no tiene nada que ver con lo que se enseña en las universidades públicas, de corte keynesiana, marxista, estructuralista. Nosotros creo que enseñamos una economía pro mercado que ayuda a entender cómo funcionan los mercados y donde se pueden hacer negocios y donde se puede en definitiva aprovechar incluso el entendimiento de estos ciclos económicos para saber cuándo entrar y cuándo salir de los negocios. Me parece fantástico, así que aprovechar. A mí me encantaría volver a cursar uno de estos programas o los similares que ya he tenido antes y además visitar Buenos Aires, pues impagable, todo impagable. Pues Adrián, hemos llegado al final de nuestra conversación. Sí, cuéntame. Me acordé, esto también puede ser muy importante, que nosotros acabamos de lanzar en marzo de este año un diploma en macrofinanzas, que hoy es parcialmente presencial y parcialmente virtual, pero a partir de marzo de 2021 va a ser full virtual. Entonces se pueden cursar las materias económicas de la maestría y hay una serie de materias de mercado de capitales, de invertir en valor, con las ideas de Warren Buffett. Bueno, hay cursos de renta fija, de renta variable, de evaluación de empresas, que en definitiva complementan lo económico y lo macroeconómico desde esta visión con la cuestión más financiera. Ese programa dura 1 año nada más y es full time, full virtual, digamos, con aula Zoom. Así que creo que también puede ser atractivo este programa, los invito también a consultarnos. Definitivamente, mejor aún, mejor aún. Pues nada, como decíamos, hemos llegado al final de nuestra conversación. Muchas gracias por compartir toda la riqueza intelectual, teórica y de coyuntura, tu visión a futuro, lo que está sucediendo conmigo, con nosotros. Espero que se repita eventualmente, pues tienes las puertas abiertas para recurrir a este programa y a mí, por supuesto, cuando tú digas y quieras. Y pues, insisto en decir, ha sido todo un gusto haberte tenido aquí, Adrián. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias por esa sobrevaluación que tenés de mi persona. La verdad que me sentí muy cómodo, muy, muy buena la conversación. Muchas veces las buenas preguntas generan que uno elabore cosas que probablemente no se las haya preguntado, con lo cual hay veces que estas charlas realmente nutren y generan conocimientos que si no fuera por la dinámica no ocurriría nunca. Así que está muy bueno, digamos, poder seguir dialogando y repetirlo porque
creo que nos nutre a todos, digamos, a quienes están escuchando y a nosotros mismos en este diálogo tan constructivo. Pues mi doble gratitud, en todo caso. Pues bien, te mando un fuerte abrazo, mucho ánimo con la crisis, a seguir cuidándose y tú y yo seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Chao. Hasta luego.